Entonces vamos a seguir la misma dinámica que en la mañana, si les parece, se van a juntar por pequeños grupos y vamos a analizarlas. Ahí también hay 4 temáticas que no hay, last but not least, como dicen los ingleses, que me acuerdo que en mi universidad la carrera de ingeniería de minas no tenía curso obligatorio de ecología. ¿Dan cuenta? Ingeniería de minas. Si hay una profesión que destroza todo, es la minería, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, que no tengan, o sea, era realmente un abuso, ¿no? Entonces, ¿qué tal son esas temáticas y cómo podemos mejorarlas, ¿no? Segundo aspecto, articulación entre profesionalización y voluntariado solidario, ¿no? Muchas veces en nuestras universidades latinoamericanas, ¿no? Siempre hay un gran tema de voluntariado, hay grupos de estudiantes voluntarios, de profesores voluntarios, hay muchos proyectos que se dan, pero qué pena, fuera de la academia, ¿no? No hay vínculo, ¿no? Y el mismo servicio social en México conlleva muchísimos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para articular la misma formación profesional con el voluntariado, sabiendo que a fin de cuentas, mañana van a hablar del tema del trabajo, ¿no? Del empleo y del desempleo del egresado? Los empresarios, si hay algo que valoran cada vez más en el CV de las personas que emplean, es justamente el trabajo voluntario. Porque alguien que ha hecho trabajo voluntario, de inmediato el empleador dice, y aquí una persona proactiva, que piensa en los demás, que quiere organizar cosas. No. Eso para mí son buenas competencias, ¿no? Bien. Tercer aspecto, aprendizaje profesional basado en proyectos sociales. Es lo que les hablé en la mañana. Ese es el tema central, que parte del aprendizaje profesional del estudiante se dé a través del cumplimiento de proyectos sociales. Es decir, es un tipo de aprendizaje basado en problemas, pero no cualquier problema, no un problema inventado por el profesor en forma artificial dentro del aula, sino un problema real con gente real en una situación real que se va gestionando y vamos aprendiendo con eso, ¿no? Esto es el método clásico de enseñanza en Harvard, ¿no? O sea, si quieren realmente mimar a las grandes universidades, pues hagan eso, ¿no? Yo tengo el caso de un joven ecuatoriano. Su papá conocía a un profesor de Harvard y el joven era fascinado por todo el tema de ingeniería ligado con la ecología, ¿no? Y le echaron el ojo porque era muy bueno, le metieron beca completa en Harvard, ¿se imaginan? ¿No? ¿Qué tal regalo? Después de un año en Harvard había construido un carro solar. Claro, porque en lugar de hacerle pasar por 50.000 cursos antes que de poder investigar, le metieron de frente a investigar y facilitaban su propia investigación, ¿no? Dentro de la universidad. Es aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, yo tengo un problema, quiero la solución y voy a buscar los recursos en los profesores y investigadores que me van a ayudar a solucionar el problema, ¿no? Y con eso me voy formando, voy adquiriendo mis competencias ciudadanas y profesionales, ¿no? Y cuarto tema, integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares. Eso es un tema esencial, ¿no? ¿Desde cuándo nos atribuimos el derecho exclusivo de decir cómo se forma un médico, cómo se forma un economista, cómo se forma un ingeniero? La sociedad no tiene algo que decir, ¿no? Primero los futuros empleadores, ¿no? Por supuesto, pero también las ONGs, los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de actores sociales deberían entrar con nosotros a tratar ese tema tan álgido, tan
tan importante socialmente como es qué le vamos a enseñar al futuro profesional que va a gobernar el país, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un tema muy importante. Esto viéndolo ya aquí en México, en la figura del servicio social. Desafortunadamente, revisando nuestra situación en la parte del impacto negativo, vemos que se ha perdido mucho el sentido de lo que es el servicio social. Vemos a nuestros alumnos sacando copias, trayendo el desayuno, haciendo actividades que realmente no tienen que ver con lo que sería un servicio social y bueno, que tendría realmente la finalidad de devolverle a la sociedad un poco en cuanto a lo que nos hemos especializado en nuestras carreras. La vez pasada estaba en Tampico para un congreso de servicio social y me puse a calcular, ¿no?, en años lo que representa el servicio social, sus 480 horas de ley, ¿no? 1000 estudiantes cumpliendo su servicio social equivale a 54 años de servicio a la comunidad. ¿Se imaginan cuántos cientos de miles de estudiantes en este momento en México están cumpliendo? Estamos hablando de decenas de miles de años de servicio social que están echando a perder, ¿no? Podrían hacer cosas espectaculares, ¿no? Habría que ir a ver a Venezuela porque Venezuela también se dotó de una ley de servicio social y yo recuerdo que cuando estaban discutiendo para sacar esa ley, vinieron obviamente a México y observaron muy bien todos los problemas del servicio social mexicano antes de pensar el servicio social de ellos, ¿no? También hay muchas universidades mexicanas que tienen muy buenos servicios de servicio social y que van hacia la academicización del servicio social. La palabra es fea, pero la idea es bonita, ¿no? Reintroduzcamos el servicio social dentro de ese cuidado académico con profesores, investigadores y directivos universitarios para que no se haga cualquier cosa, sino realmente un trabajo de extensión, un trabajo de vinculación tal como debe ser. Eso ya es una gran tarea para los años que vienen y yo creo que todos, o sea, en todos los congresos mexicanos que hoy escucho lo mismo. Entonces hay una unanimidad sobre el problema, el diagnóstico del problema y las pistas de solución, ¿no? Falta nomás hacerlo. Y yo creo que la tercera pregunta, ¿con quién debemos asociarnos para lograrlo? En su caso es la pregunta clave. Por eso me gusta esa idea de hacer ferias, etcétera. Y yo creo que aquí las ONGs, las grandes ONGs, les pueden ayudar muchísimo, ¿no? Le doy mi caso personal. En Francia, cuando yo era joven, estoy hablando del siglo pasado, todavía había servicio militar obligatorio, ¿no? Y como por supuesto yo era filósofo kantiano pacifista, no quería hacer el servicio militar, entonces me inscribí en lo que se podía hacer, que es la objeción de conciencia, ¿no? Lo que se llamaba objeción de conciencia. Y en lugar de hacer un año de servicio militar, nos castigaban, entre comillas, haciendo 2 años de servicio civil. Pero yo feliz de hacer un servicio civil, me permitió trabajar para una ONG que tenía un proyecto de desarrollo en Burkina Faso, en África, conocer toda la problemática del desarrollo comunitario en zonas agrícolas. O sea, para mí fue una formación mejor que mi formación universitaria, ¿no? Entonces conozco personalmente este tema del servicio social y lo que pasa es que en Francia todo ese tema del servicio civil, ¿no?, estaba acompañado por asociaciones que
tenían que registrarse frente al gobierno, por supuesto, al ministerio, no sé, de Asuntos Exteriores, o sea, no importa, ¿no? Y había todo un protocolo del seguimiento del joven que iba a cumplir su servicio civil, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va la cosa, porque obviamente la universidad no puede encargarse de todo, ¿no? Que el gobierno federal pague, quizás sí, quizás no, no sé, hay mil modos, o sea, no estamos hablando de grandes sumas, ¿no? De todos modos, ¿no? Pero incluso los mismos proyectos de emprendedurismo que la universidad puede generar, puede financiar estos temas de servicio social. O sea, hay mil modos para encontrar esa plata. Lo que sí es importante es tener ese agente externo que va a permitir la garantía de que el joven no está perdido en el espacio ni para fotocopiar o servir el café, sino realmente para hacer un trabajo. Y esa parte interna, un seguimiento, una tutoría, ¿no? Realmente por docentes, por investigadores, para asegurar el carácter académico y la seriedad del tema, ¿no? Entonces, sé que se hace en muchas universidades, pero otra vez es un tema de redes entre ustedes, ¿no? Las buenas prácticas de los unos deben servir de proyectos para los demás, ¿no? Hemos platicado que existen vinculaciones entre la universidad y sector productivo únicamente, en su mayoría, y además de esto son endebles. Llegan los chicos de servicio social y a la mera hora les salen con que el convenio ya no es funcional y ya no les liberan el servicio social, a pesar de que hayan estado ya una temporada realizándolo. Además de que, bueno, no existe esta regulación y seguimiento a las actividades del servicio social, lo que hace que caigamos en lo mismo, sacar copias o actividades que no están de acuerdo a lo que debería de ser el servicio social. En este sentido, ¿qué podríamos hacer para suprimirlos? En primer lugar, hacer una detección de necesidades de servicio social, principalmente en las comunidades que están alejadas a las universidades. Platicaba con mis compañeras que tuvimos una oportunidad que, bueno, no prosperó con una región de Chiapas, que nos pedían gente de ingenieros textiles en específico, para apoyar a los artesanos en conocimientos que obviamente podrían enriquecer el trabajo del artesano textil. Desafortunadamente no prosperó el servicio social que se pretendía realizar y bueno, se perdió. Pero bueno, sería en este sentido de recuperar las necesidades que tienen algunas comunidades, y más en carreras que no son tan comunes como medicina, servicios dentales, que bueno, de ellos no tengo duda que se van a las comunidades a apoyar, ¿no? También en este sentido de movilidad hacia otras comunidades, pues uno de los problemas que fue lo que resaltó en que no fuera próspero este convenio fue los recursos para esa movilidad. Definitivamente se necesitaría del apoyo del gobierno federal para que pudiera existir por lo menos la transportación, y a lo mejor ya en las comunidades no dudo que las mismas personas de la comunidad apoyarían con la parte del hospedaje y la alimentación, pero bueno, faltaría la parte del recurso para que los jóvenes se pudieran mover a estos lugares que muchas veces son muy distantes y de difícil acceso. Recuperar el sentido del servicio social para crear un impacto positivo en la misma sociedad, que no se vea el servicio social ya nada más como un trámite para titularnos, sino que verdaderamente sembremos en nuestros estudiantes esa semilla de apoyar a su pueblo, a su cultura, a su nación. Y bueno, otra cosa muy importante es que las vinculaciones que se realicen sobrevivan a las gestiones. También platicábamos que suele suceder que sale el director, el presidente o quien representa a la empresa o a la universidad y las vinculaciones se pierden, y obviamente proyectos de servicio social que pueden ser muy, muy importantes se pierden por estas mismas situaciones. Ahora, ¿con quién deberíamos asociarnos? Pues
Obviamente el gobierno federal sería el primero que debería impulsar alguna política para que el servicio social recuperara su sentido, los gobiernos estatales y municipales para hacer esta detección de necesidades de profesionistas en cuanto a qué requieren las regiones, ¿no? No vamos a mandar a un textil a donde no hay textiles, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser a comunidades muy específicas y que requieran de esa profesión. También de asociaciones civiles. Platicábamos ahorita del problema que se vive con los animales domésticos, en específico perros y gatos, y lo trasladábamos a que existen muchos albergues de estos animalitos. Tal vez las personas que estudian biología, que estudian veterinaria, podrían realizar su servicio en este tipo de albergues, de asociaciones, para crear también esa cultura en este caso en el veterinario, de ya no estar vendiendo mascotas únicamente por negocio, ¿no? Crear esa conciencia en la profesión que tengamos de sustentabilidad, responsabilidad, que sea algo más integral ese servicio social. Y bueno, ¿qué innovación social vamos a crear con esto? Proponemos un foro de servicio social, así como se hacen los foros de reclutamiento para empleo como tal, hacer foros de servicio social ya con las áreas muy específicas de lo que van requiriendo las diferentes zonas del país. Obviamente la vinculación institucional con el gobierno federal, estatal, municipales, las asociaciones civiles, fundaciones, etcétera. Entonces esa es la propuesta que tendríamos en cuanto a dignificar nuevamente la figura del servicio social. Ahí está, perfecto, ese es un tema. Una cosa que hay que distinguir es en el servicio social las campañas y prácticas profesionales, ¿sí? Y el aprendizaje basado en proyectos sociales, ¿no? Para mí la cumbre es el aprendizaje basado en proyectos sociales donde realmente vamos creando una comunidad de aprendizaje mutuo, y a mí me interesa mucho la palabra mutuo, porque aprendemos de la comunidad y la comunidad aprende de los académicos. Entonces, ¿no? Y vamos primero a escuchar a la gente en lugar de precipitarse a rellenar carencias en esa pobre gente vulnerable con nuestra gran pericia profesional y que muéstrame tus muelas para ver si hay caries y que te hago la campaña de vacuna y que o sea, porque eso es fácil finalmente, pero no necesariamente enseña mucho ni a la comunidad ni mucho menos a nuestros estudiantes. Detrás de malos proyectos sociales hay soberbia universitaria. Y esto lo debemos tener muy en cuenta. Por eso le puse ese comentario del maestro Tojo Lavale, ¿no? Que todo el mundo nos quiere enseñar. Nadie quiere aprender nada de nosotros, porque no sabemos nada, claro, no somos universitarios, entonces no sabemos nada, ¿no? Entonces, este tema es importante. Quizás articulando campañas por un lado, prácticas profesionales, ¿no? Servicio social por el otro lado y aprendizaje en comunidades de aprendizaje mutuo, ¿no? Podemos hacer un gran trabajo, ¿no? Pero todo eso otra vez se tiene que pensar en común, es un trabajo colaborativo. Yo creo que para mí la enorme barrera actual de las universidades es que se diseña la malla curricular, después se designan las asignaturas y se asigna un profesor para una asignatura. Y el pobre profesor se encuentra como un átomo, ¿no? Desvinculado de los demás, ¿no? Y solito con un grupo de alumnos. ¿Qué hago? ¿Qué tema es? Bueno, me relleno, hago mi curso y dicto mi curso, ¿no? ¿Qué me queda? ¿No? Mientras que si trabajáramos realmente en comunidades entre nosotros los docentes, con investigadores, las autoridades de la facultad, ONGs, gobiernos locales, etcétera, podríamos hacer grandes cosas juntos
y cumplir con todo lo que hay que cumplir a nivel de la formación profesional, pero haciendo cosas muchísimo más sensatas, ¿no? Ese aislamiento del profesor que yo sufrí cuando yo era profesor universitario, porque a mí también me daba mi curso y ya. ¿Y qué hago con eso? No sabía, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran problema. Ese es el autogol permanente que nos metemos, ¿no? Y desaprovechar el servicio social, qué pena, ¿no? Que es el Plan Nacional de Servicio Social en zonas ejidales. Desconozco cómo es la gestión vaya de ellos ante las comunidades, pero sí en cada periodo vacacional salen brigadas multidisciplinarias, salen médicos, salen, bueno, en el caso de nosotros, de turismo, de ciencias de la tierra, salen geólogos, salen topógrafos, salen geofísicos, a hacer trabajo en las comunidades y obviamente sí es un trabajo que está bien regulado y está supervisado por profesores. Entonces yo sé que sí hay muchos lugares en los que es cierto, los muchachos están de IBM, ¿no? Nada más, pero también hay programas en los que ellos se pueden incluir que apoyan a la comunidad y que además de eso pues a ellos les sirve mucho como práctica de su profesión. Entonces sí lo tenemos. PLANACE es el Plan Nacional de Servicio Social en zonas ejidales. Absolutamente reconocido por las autoridades, porque este profesor que se separa de su familia, de su trabajo para ir una semana y medio, debería tener un reconocimiento especial, ¿no es cierto? En este caso vamos a trabajar en lo que es el aprendizaje